Hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Me alegro mucho de verles, de los testimonios que han compartido, las palabras de nuestros pastores, testimonios de nuestro hermano. Reconoce, ¿cierto?, la misericordia del Señor, que es el Señor el que tiene todo poder, ¿cierto?, para obrar milagros entre nosotros, entre su pueblo. Así que bendecimos al Señor por todo eso. Me alegro mucho con las presentaciones de los niños, el gozo, ¿cierto? Como disfrutan ellos de participar y de bendecir al Señor y de alabarle. Es bonito. Eh, es una bendición que muchos cristianos no tuvieron, porque recibieron al Señor de grande, entonces su infancia fue diferente. Pero gracias a Dios que estos niños están creciendo en sabiduría, están creciendo físicamente, están creciendo en conocimiento, están creciendo de una manera íntegra para el Señor. Así que orar que cierto el Señor los guarde, los proteja, para que estos niños, cierto, al crecer, sean unos lindos, preciosos instrumentos en las manos del Señor. Amén. Yo sueño con oír la palabra de parte de ellos algún día. Amén. Así que el Señor les bendiga mucho. Bueno, hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor. Eh, la, la poderosa palabra del Señor que vamos a compartir en el día de hoy, esta porción está en el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 14, versículo 15 en adelante. Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 14, versículo 15 en adelante. Precioso el servicio, preciosa la alabanza, y ahora vamos a compartir de la palabra del Señor, por medio de la cual el Señor nos fortalece, nos levanta, nos da aliento, nos anima, todo por medio de la palabra del Señor. Amén. Bueno, si la ha encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la promesa del Espíritu Santo. Dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Hasta ahí la lectura de la palabra. Ahora les invito a que oremos un minutito para que el Señor, cierto, nos conceda gracia y poder exhortar su palabra. Padre, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir juntos tu palabra, Señor, de poder recibir de parte de ella el consejo, la sabiduría y la dirección para nuestras vidas. Concédenos gracia por medio de tu Espíritu Santo, podamos ponerla por obra, Señor, podamos aplicarla a cada situación que aqueja a cada uno de nosotros en particular, a cada uno de tus hijos, en cada uno de los hogares donde habitan tus hijos, Señor, ahí en su familia, pueda esta palabra hacer fruto, Señor, en nuestros corazones y traernos a la bendición que tú tienes preparada para nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos que tiene la posibilidad de oír tu palabra en este día. También pedimos por aquellos que no pueden conectarse. También pedimos por aquellos que se encuentran enfermos, Señor mío, porque dice que tu palabra tiene poder para sanar a los enfermos. Por tu palabra tú sanaste a los enfermos. Todo aquel enfermo, cual sea su enfermedad, que acudió a ti, que acudió a pedir ayuda a ti, tú lo sanaste. A ninguno dejaste sin sanidad, a ninguno dejaste sin su milagro, a ninguno dejaste sin su bendición. Tú repartiste para todos aquellos que estaban necesitados, para todos aquellos que estaban afligidos, tú les trajiste paz, tú les diste bendición, tú les diste sanidad, tú proveíste para sus necesidades. Y dice tu palabra, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos, que tú no cambias. Y nosotros hemos recibido tu amor, hemos recibido de tu misericordia. Has alcanzado nuestras vidas para salvación y haces milagros en medio de tu pueblo. Por eso tu pueblo te alaba y te bendice. Por eso tu pueblo te adora, porque sabemos ahora que tú eres nuestro Dios y nuestro Padre celestial y nuestro Salvador. Ahora, Señor, bendícenos por medio de tu palabra. Usa mi vida, Señor mío, conforme sea tu voluntad. Te ruego todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito nuestro Dios y Padre Celestial, que nos bendice de muchas maneras, de múltiples formas. El Señor bendice nuestras vidas. Ahora vamos a pasar a la exhortación de la palabra, hermanos. El Señor, sabiendo que su hora estaba cerca, su preocupación es por enseñar lo que más pueda a sus discípulos. Sabe que en algún momento, cuando vean todas las cosas que aún están por pasar, cuando vean todo su sufrimiento, hasta llegar a la cruz y terminar al final
con su muerte, su sacrificio en el Calvario, muchas cosas van a pasar por ellos. Temores, inseguridad, miedo, ¿cierto?, a la autoridad en ese momento. Entonces, Él les enseña todo lo que más puede porque sabe que ya queda poco tiempo. En el capítulo 13 de este mismo Evangelio podemos ver que Jesús, estando en el aposento alto, lava los pies de los discípulos, les anuncia también la traición de Judas, les da un nuevo mandamiento que habla del amor, que deben amarse unos a otros, anuncia también la negación de Pedro. Hay varios pasajes hermosos en el capítulo 13. En el capítulo 14 el Señor también les promete volver. Y desde el capítulo 14, en el versículo 15, ya habla, principalmente el texto tiene el título de la promesa del Espíritu Santo. Y esta es una enseñanza preciosa para nosotros porque cuando está la iglesia celebrando un 111 aniversario, eso es gracias a la obra del Espíritu Santo, hermano. Todo eso que fue, por decirlo así, el cimiento de la iglesia en Chile es una obra del Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, el Señor, con esa preocupación de enseñarle a sus discípulos y prepararlos, ¿cierto? Porque él debía ir al Padre, era el tiempo de volver al Padre, les dice que Él enviará a otro consolador, porque los discípulos estaban seguros y estaban tranquilos porque estaban con Jesús. Estaba el Señor con ellos y ellos le seguían a todas partes y veían las maravillas, los milagros que hacía el Señor. Y estaban seguros por esa situación, pero las cosas cambian a veces abruptamente y todo se vuelve más difícil. Y el Señor sabía que lo que le esperaba a los discípulos iba a ser una situación muy difícil después que Él partiera. Y les manda, primero que todo, guardar los mandamientos, es decir, guardar sus enseñanzas, guardar su palabra. Y dice que Él está preocupado y va a rogar. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El Señor se preocupa por cada uno de nosotros, hermano. El Señor está preocupado por cada uno de ustedes. El Señor está preocupado por las situaciones que se dan en la vida a diario con cada uno de nosotros. Y por eso nos dejó a otro consolador. Nos envió otro consolador. Y cuando dice otro, bueno, entonces uno dice, ¿y cuál es el otro consolador? ¿Cuál estaba primero? ¿Ah? Cuando dice enviaré a otro consolador, entonces va a enviar un segundo consolador. ¿Cuál es el primero? Jesús. El Señor estaba con ellos y les daba consuelo. Ellos oían su palabra de manera audible, directa, veían sus actos, sus obras de misericordia, sus obras de amor. Y eso da consuelo, hermano. Cuando usted es consciente de que el Señor está en todo momento preocupado por su vida, eso da mucho consuelo, da mucho ánimo al creyente, al cristiano. Cuando las cosas son difíciles, qué mejor consuelo que el Señor esté presente en su vida. Ahora, ese otro consolador, el segundo consolador, es el Espíritu Santo. ¿Ah? La palabra consolador eh, viene traducida de una palabra griega que es paracleto. Paracleto. Esa es la palabra griega. Traducida es consolador. Pero también puede ser usada como ayudador, el que ayuda. El consejero también puede ser. Entonces, todos esos conceptos pueden ser
asociado a la palabra paracleto en griego, consolador, ayudador, consejero. Jesús era el primer ayudador o consolador. En la carta del apóstol Juan, capítulo 2, 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿quién es el que ayuda en la vida diaria? Jesucristo. ¿Quién es el que le ayuda ante el Padre? Jesucristo. El Señor es nuestro abogado, es nuestro defensor. Pero ahora, hermanos míos, en la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que continúa con ese ministerio a favor de los hombres, a favor de los creyentes. Cuando se oye, se predica la palabra de Dios, las personas oyen la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que les despierta ese espíritu que está muerto en esas personas y los trae a una nueva vida, les hace nueva criatura, les hace despertar y creer en la palabra del Señor. En la ausencia de Jesucristo, sus discípulos necesitarían ayuda. ¿Y quién puede decir de nosotros? ¿Quién de nosotros no necesita ayuda del Señor? Todos. Todos necesitamos ayuda de parte de Dios. Yo me acuerdo cuando estaba jovencito en una predicación que se hizo en una plaza. Yo no era converso, no era creyente en ese tiempo, pero oí la palabra y el predicador dijo, al final del mensaje, dijo: el que quiera, el que necesite ayuda de Dios, pase adelante. Y yo dije, aquí mucha gente va a pasar, yo también voy a pasar. Y pasé. Pero fue una sorpresa para mí que solamente pocas personas pasaron. Pero la bendición era para esas pocas personas también que pasaron. Porque allí oró ese predicador por todas esas personas y toda la gente alrededor, los creyentes, los hermanos que habían allí, también oraron por esas personas, también oraron por mi vida también. Y tuve la oportunidad de pasar y recibir bendición de parte del Señor. Sin ser creyente, pero pienso que recibí una bendición de parte del Señor porque más adelante Él tenía el propósito de salvar mi vida, de salvar mi alma. Y tal como dice la palabra del Señor, de hacer morada el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, hacer morada en el creyente, hacer morada en mi vida, hacer morada en su vida, usted que es creyente. Usted no está solo en ningún momento, porque la palabra dice que Jesucristo, el Hijo, y el Padre y el Espíritu están morando en el creyente. Que el cristiano, hombre, mujer, joven, anciano, niño, crecen, ¿cierto?, con la presencia del Señor en sus vidas. Bendito sea el Señor. Entonces, como nos dice, por ejemplo, la palabra en Romanos 8, 26, 27, nos dice así la palabra del Señor, que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Usted no está solo, hermano, no está sola, hermana querida. El Espíritu de Dios les ayuda en su debilidad. En mi debilidad, el Espíritu de Dios me ayuda, dice, porque ¿qué hemos de pedir como conviene?
Nosotros no sabemos muchas veces pedir, pero ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Ahí está actuando el Consolador, el que envió el Padre, porque Jesucristo oró y el Padre envió otro Consolador. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué bonito eso, ¿ah? Nosotros en nuestra debilidad muchas veces no sabemos cómo pedir, no sabemos pedir lo que realmente conviene, pero ahí está el ayudador, ahí está el consolador, ahí está la ayuda del poder del Espíritu de Dios. Él sí sabe, él sí sabe cuál es la voluntad perfecta de Dios. Entonces, él pide con gemidos indecibles. Para nosotros no lo podemos entender. Nosotros no podemos entender eso. Pero el Espíritu está haciendo una obra en nosotros, en su vida. El Espíritu está haciendo una obra, nosotros no la podemos entender. Pero el que escudriña los corazones, que es Dios, Dios escudriña su corazón, Dios escudriña mi corazón. Él entiende lo que el Espíritu está haciendo. Él sabe perfectamente lo que el Espíritu está haciendo. El Espíritu está intercediendo por nuestras necesidades. El Espíritu está obrando a favor de sus hijos. El Espíritu está haciendo una obra en cada cristiano, en cada cristiana, en cada creyente. Y Dios entiende perfectamente esa obra porque es su voluntad. Y el Espíritu de Dios pide conforme a la voluntad de Dios. Qué maravillosa esa palabra. Se da cuenta que la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos muestra la verdad, nos enseña la verdad. Entonces ahí tenemos el Espíritu que nos ayuda ante el Padre. Imagínense, ante Dios, el hombre, ¿qué tiene el hombre que pueda ayudarle ante Dios? Si dice la palabra de Dios que todos se descarriaron, que todos están destituidos, tan lejos de la gloria de Dios, que no tienen acceso a Dios. ¿Quién nos puede ayudar ahí? ¿Quién nos puede ayudar si nosotros necesitamos? No teníamos, no teníamos opción. En el Antiguo Testamento se le enseña al pueblo de Israel a hacer sacrificio, a sacrificar a una víctima, a un animalito inocente, para que eso cubriera sus pecados. Eso cubriera sus pecados y Dios tenía la promesa de que Él no recordaría esos pecados porque esos pecados estaban cubiertos. Por lo tanto, cuando se hacía ese sacrificio con obediencia, con reverencia a Dios, esa sangre de esa víctima, de ese animalito, era efectiva y cubría el pecado del hombre, cubría el pecado del pueblo, cubría el pecado del sacerdote, cubría el pecado del pueblo de Dios. Pero esa era una instrucción la cual se cumpliría en Jesucristo a cabalidad, perfectamente en Jesús. ¿Ah? Eso era para que recordaran de que Él en Génesis prometió salvación a la situación de la humanidad. Dios prometió salvación, Dios prometió un salvador al problema del pecado en el hombre, en la mujer. Ahí nos damos cuenta de que Dios quiere ayudarnos.
pero no había otra opción, no había para el pueblo gentil, para la gente que ignoraba estas cosas, que no era parte del pueblo de Israel. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Y muchos gentiles, por ejemplo, adoptaban la fe del pueblo de Israel y se unían al pueblo de Israel en sus creencias. Algunos solamente de manera de creer en un solo Dios, pero otros guardaban los mandamientos, otros hacían sacrificios, y eran gentiles que se unían al pueblo, se hacían judíos, por decirlo así. Adoptaban la religión judía para acercarse a Dios. Pero la verdad es que no había otra opción. Entonces, cuando predicamos la palabra del Señor, y lo que tenemos que hacer es siempre mostrar a Jesucristo, que es la solución a esta situación del pecado. Solamente Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que Él nos fue dado como intermediario entre Dios y el hombre. Él es el ayudador en esa obra redentora, en esa obra de salvación, en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él fue la víctima inocente que ofreció su vida en la cruz para salvar por medio de su sangre, limpiar todos los pecados de la humanidad, todos mis pecados, todos sus pecados, todos. Ayuda de Dios. Ahí tenemos la ayuda de Dios a esa necesidad. ¿Ah? Ahora, ahí podemos ver también en esta porción que también Dios nos ayuda ante el mundo. El Espíritu Santo de Dios fue enviado para ayudarnos ante el mundo, para ayudarnos en el mundo. Fíjese en lo que nos dice el Evangelio según Marcos, capítulo 13, 11. Ahí la palabra de Dios nos dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. ¿Se fija que necesitamos del Espíritu Santo? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos defiende ante el mundo? El Espíritu de Dios. ¿Quién nos ayuda en el mundo? El Espíritu de Dios. Por eso que las obras, cuando son obras de Dios, permanecen para siempre. Y esta obra que el Señor inició en nosotros, dice que Él la perfeccionará y Él no va a descansar hasta completar esa obra en nosotros. Podemos estar tranquilos, hermanos. Podemos gozarnos en cualquier situación, gozarnos porque tenemos la seguridad de parte de Dios de que Él nos ayudará a perseverar hasta el fin. Bendito sea el Señor para siempre. Él envió el Espíritu Santo para ayudarnos a orar y Él va a pedir conforme nos conviene, conforme es la voluntad de Dios, y Él también nos va a ayudar en el mundo. ¿Ah? Él va a ser nuestro defensor en el mundo, el que nos va a guiar y el que nos va a dar palabra para defendernos en el mundo, para guardarnos, cuidarnos en el mundo. Ahora también eso es como ayudador. ¿Se acuerda que les dije que la palabra paracleto es consolador, pero que también la palabra consolador puede ser usada o traducida como ayudador, como consejero, pero como consolador, ¿ha pensado usted en el Espíritu Santo cuando está
está pasando por problemas, cuando está pasando por dificultades, cuando está pasando por enfermedades, cuando está pasando por tristezas. ¿Quién es su consuelo? El Espíritu Santo es su consuelo. El Espíritu Santo es su consolador. Fíjese que este consuelo del Espíritu Santo es como en dos aspectos se da en el cristiano. Primero, cuando usted está eh, afligido, cuando usted está sin fuerzas, cuando alguien se siente así eh, por tantos problemas, tan apesadumbrado, tan acongojado, el Señor le da paz. El Espíritu Santo trae paz a su vida. Y alguien muchas veces hemos escuchado que pregunta, pero ¿cómo esta persona puede tener tanta paz en su vida si está pasando por un momento tan difícil? El Espíritu de Dios es el que le da esa paz. Él es la fuente de esa paz que hay en el cristiano, en la cristiana. ¿Ah? Ahí es donde Él actúa y pone paz en nuestras vidas. También, como consolador, el Espíritu en un segundo aspecto nos da fortaleza. Y eso también es muy importante, hermano. Porque muchas veces el cristiano puede perder la fuerza, puede perder el deseo a lo mejor de seguir adelante. Y eso es peligroso porque puede dejarse llevar. Si no sigue caminando, se estanca. Y si se estanca su vida, no llega al lugar donde Dios quiere llevarlo. Cuando la ovejita eh, eh, está cansada, entonces el Salmo nos dice que el pastor le infunde aliento con su vara y su cayado. El Señor no quiere dejarnos ahí tirados en el camino. El Señor quiere que sigamos adelante. Y Él nos infundirá aliento por medio de su Espíritu Santo. Él, el Espíritu de Dios, nos guiará en el camino, nos fortalecerá, nos dará consuelo. Él asegurará que nosotros perseveremos hasta el fin. Él asegurará nuestro bienestar. Él asegurará el bienestar de su familia. Alguien puede estar a lo mejor preocupado por sus hijos porque sus hijos no sirven al Señor. Alguien puede estar preocupado por su esposa o por su esposo porque solamente uno de ellos sirve al Señor y el otro no. Pero déjeme decirle, descanse en el Señor. En estos momentos difíciles, descanse en el Señor. Hay enfermedad, descanse en el Señor. Hay a lo mejor escasez de algo que es necesario para su vida, descanse en el Señor y ore y pídale al Señor, porque no está solo, no está sola en esa situación. El Señor ha proveído para nosotros consolador, el Espíritu de Dios. Ha proveído para nosotros un ayudador, el Espíritu de Dios. Ha proveído para nosotros un fortalecedor de nuestra vida, el Espíritu de Dios. Ha proveído para nosotros un consejero, un guiador, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, hermano, hermana, está en usted, está en nosotros. Y Él es el que nos está guiando a toda verdad, a toda justicia. Él es el que nos da paz, Él es el que nos da consuelo. Siempre pídale a Dios que su Espíritu le guíe a todo lo que usted necesite. Si usted necesita orar, si usted necesita hacer trámites, si usted tiene que ver médico,
lo que sea que usted tiene que hacer en su trabajo, que Dios le guíe, que el Espíritu de Dios le guíe, porque Él es su consolador, Él es su ayudador, Él es el que nos hace sentir ya no más huérfanos, ya no estamos solos, ya no estamos abandonados, ahora somos hijos. Y no solamente eso, sino que somos también morada del Espíritu de Dios. Dios ha hecho morada en cada hombre, en cada mujer que ha creído en su nombre, que ha recibido a su Hijo. No está solo, no está sola. En las noches cuando no pueda dormir, ore a Dios, cante salmos, cante alabanzas al Señor, lea la palabra si puede, busque a Dios. Él le va a dar paz, Él le va a dar consuelo. Refúgiese en el Señor en momentos difíciles. Busque al Señor y Él le va a dar a usted paz, Él le va a dar a usted gozo. Él es la fuente de nuestra salvación, Él es la fuente de nuestra vida, Él es la fuente de nuestro gozo. El Espíritu de Dios es el que le guiará a toda verdad y a toda justicia. Dice la palabra de Dios en la epístola, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 37 al 39. Capítulo 8, versículo 37 al 39. Vamos a buscar la palabra de Dios. Capítulo 8, versículo 37 al 39. Y le voy a dar lectura y con esto voy a poner término al mensaje. Dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas, absolutamente todas las circunstancias de la vida, cualquiera sea, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y esta palabra, hermano, es para que reciban calma, para que reciban consuelo, para que reciban paz, para que reciban fuerza, para que reciban dirección en su vida, para que reciban ánimo de parte del Señor. Amén. La palabra de Dios nos fortalece y nos anima y nos bendice, bendice nuestra vida. Que el Señor les bendiga mucho, hermano, en el día de hoy. Hasta aquí serían mis palabras, hermano Vladimir. Hasta aquí con la palabra del Señor. Que el Señor bendiga sus vidas. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Boris, su palabra. Que en esta hora el Señor pueda hacer cabida en nuestros corazones y que podamos atesorarla en nuestra vida. Amén. Voy a rogar a nuestro hermano Juanito Muñoz que tenga bien llevarnos una oración para pedir por la palabra del Señor. Amén, Señor. Amén, hermano. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra que usted nos ha entregado en esta noche, Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Gracias, Señor, por tu mensaje. Bendice a mi hermano que predicar el día de hoy, Señor. Guárdale, cuida a su familia, Padre, porque sin ti nada somos, Señor. Señor, solamente te pido, Padre, que sea usted nuestro ayudador, nuestro guardador, que usted nos guarde, que usted nos cuide, que usted nos proteja,
que usted nos dé la paz, Señor, porque el mensaje hablaba de paz, Señor, de ese consolador también que usted nos dejó por misericordia, Señor. Y por eso es que nosotros hoy día te conocemos, Señor. Nosotros no te hemos visto, Señor, pero te sentimos, Señor, cuando estamos en la oración, cuando estamos alabando, cuando estamos recibiendo el mensaje, Señor. Esa es la palabra, lo que nos insta, Señor, el Espíritu Santo, el que nos insta a que tenemos que estar, Señor, regocijándonos en ti, Señor amado. Por eso te damos gracias por este mensaje. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que hemos estado participando en esta noche. Cuídanos, protégenos, Señor, y en paz nos quedaremos, Señor amado, porque eso nos conviene estar, Señor, siempre en paz, en comunión, Señor, contigo, alabando y bendeciendo tu nombre. Gracias por darnos esta oportunidad de recibir este mensaje, Señor. Gracias, muchas gracias, mi Señor, por todo lo que hemos hecho hasta este momento, Señor. Yo te pido, Padre, que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos en tu nombre. Y al levantarnos de esta oración, te lo pedimos y te lo clamamos por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.